¿Qué tal? Hoy vamos a contar una historia que parece sacada de una novela de misterio, pero es completamente real. Es la historia de cómo la humanidad logró descifrar una de las enfermedades más antiguas y enigmáticas que existen. Así como lo oyen, suena locura, ¿verdad? Pero fue justamente con ese método tan particular que empezó a resolverse el gran enigma. Esta es la increíble historia de la diabetes. A ver, antes de meternos de lleno en la historia, pongamos las cartas sobre la mesa. ¿Qué es la diabetes? En pocas palabras, es cuando el nivel de azúcar en la sangre se dispara, porque el cuerpo tiene un problema con una hormona clave, la insulina. Ahora sí, con eso en mente, que empiece el viaje. Nuestra primera parada nos lleva a la antigüedad, a una época donde los médicos estaban totalmente desconcertados por una serie de síntomas que no tenían ningún sentido. La primera pista la encontramos hace más de 3.500 años, en un papiro egipcio que hablaba de gente con una sed que no se quitaba con nada y que orinaba sin parar. Pero la cosa se pone todavía más interesante en la India. Allá se dieron cuenta de algo increíble. La orina de estos enfermos atraía a las hormigas. Por eso la llamaron madhumya, que se traduce como orina de miel. Una pista literalmente dulce. Y bueno, como en toda buena historia de detectives, aparecieron varios investigadores que fueron atando cabos. Por ejemplo, Areteo de Capadocia le puso el nombre diabetes, que significa algo así como pasar a través, porque veía cómo los líquidos simplemente atravesaban el cuerpo. Luego Galeno le echó la culpa a los riñones. Y ojo con esto, el gran médico persa Avicena hizo algo genial, evaporó la orina y confirmó que quedaba un residuo dulce, como la miel. El cerco se iba cerrando. A pesar de las pistas, el misterio seguía. Parecía una sola enfermedad, pero algo no cuadraba. Hacía falta un giro en la trama. Y ese giro llegó cuando un médico hizo algo que nadie se esperaba. Estamos en el siglo XVII. El médico inglés Thomas Willis, para salir de dudas, decidió ir a la fuente, de la manera más directa posible. Sí, su método de diagnóstico fue, digamos, bastante valiente y cambió la historia para siempre. Y al hacerlo, bingo, se dio cuenta de algo fundamental. Había pacientes cuya orina era dulce, a la que llamó mellitus, que viene de miel. Pero había otros con síntomas parecidos, cuya orina no sabía a nada. A esa la llamó insípida. Por primera vez se entendió que no era un solo misterio, sino dos. Y aquí está la clave de todo. Lo que Willis descubrió es que, aunque las dos enfermedades te dan mucha sed y te hacen orinar mucho, son completamente distintas. La mellitus, que es la que casi todos conocemos, es un problema del páncreas y la insulina. La insípida, en cambio, tiene que ver con los riñones y otra hormona, la vasopresina. Misterio resuelto. Bueno, al menos una parte. Ok, ya sabían qué era, o mejor dicho, qué eran, pero faltaba lo más importante. ¿Cómo se trataba? Porque en esa época un diagnóstico de diabetes mellitus era básicamente una sentencia de muerte. Pero la historia estaba a punto de dar su giro más espectacular. Vámonos a Toronto, año 1921. En un laboratorio bastante modesto, un cirujano joven, Frederick Bensing, y su asistente, Charles Best, tenían una idea. Una idea que sonaba un poco a locura, pero que podía cambiarlo todo. La genialidad de Banting fue pensar: el páncreas hace dos cosas, digerir y regular el azúcar. Y si apagamos la parte digestiva para poder agarrar la sustancia que regula, y eso hicieron. Le ligaron el conducto pancreático a un perro, la parte digestiva se atrofió, pero las células que regulaban el azúcar quedaron intactas. De ahí sacaron un extracto, se lo inyectaron a Marjorie, una perrita con diabetes, y el resultado, en 2 horas su azúcar en sangre bajó de golpe. Lo habían logrado. Habían encontrado la insulina. 1921. Hay que grabarse ese año. Fue el momento en que una enfermedad mortal pasó a tener un tratamiento. Pero una cosa es un experimento en un laboratorio, y otra muy distinta es ver el milagro en una persona. Él es Leonard Thompson, tenía 14 años y la diabetes lo estaba consumiendo. Pesaba apenas 29 kilos. El 11 de enero de 1922 se convirtió en la primera persona en recibir una inyección de insulina.
Y lo que pasó después fue simplemente un milagro. Su recuperación fue increíble. Leonard no solo se salvó, sino que vivió 13 años más. La insulina no era la cura, pero sí era el regalo de la vida. Claro, desde entonces hemos avanzado muchísimo. Se empezó con insulina de animales que salvó a millones, pero no era perfecta. Hoy, gracias a la ciencia, tenemos insulinas súper avanzadas y tecnología que hacen que vivir con diabetes sea algo totalmente diferente. Y la investigación, por supuesto, no para. Y de eso se trata hoy en día. Mientras se busca la cura definitiva, lo más importante es que cada persona que vive con diabetes pueda hacerlo con la mejor calidad de vida posible, con acceso a todo lo que necesita. Es increíble pensar en todo este viaje, ¿no? De un médico probando la orina a la ingeniería genética que salva vidas. Esta historia nos demuestra el poder de la curiosidad y la perseverancia humanas, y nos deja con una pregunta en el aire. ¿Cuál será el próximo gran misterio médico que la humanidad logrará resolver? Gracias por habernos acompañado.